propuestas como más divertidas, que es cuando te están viniendo esos pensamientos intrusivos, pues comenzar a resetear el cerebro y decir cosas que no tienen sentido, balbucear durante 3 minutos, ¿no? Por ejemplo, o hacer carotas también durante 3 o 4 minutos, también ayuda. Lo mejor es equipararla a la higiene bucal, ¿no? O sea, cada día hemos implementado mal que bien, al menos 2 veces, algunos una, pero como mínimo una vez al día, todos en general hacemos una limpieza bucal, ¿no? Nos lavamos los dientes, nos cepillamos los dientes, ¿no? Pues la higiene emocional es un poco esto, es ser conscientes de que no tenemos que esperar a estar a punto de explotar para hacer ¿no? Una limpieza emocional. Y entonces en el libro propongo algunas ideas, que hay muchas, pero pongo unas como que sean como también más fáciles de hacer para que tanto el niño como el adulto puedan implementar estos recursos. Obviamente que sirven en el momento que estoy a punto de explotar, claro, pero lo ideal sería que lo implementáramos como cepillarnos los dientes. O sea, ¿por qué tengo que cepillarme los dientes y no tengo que hacer una limpieza emocional diaria? Vamos como esponjas por la vida, ¿no? Y vamos absorbiendo emociones que a veces no somos capaces de identificar por la educación que hemos tenido o que a veces nos cargan más de lo que creemos. Y si implementamos este ejercicio diario de hacer algo que nos limpie emocionalmente, vamos a tener la posibilidad de poder estar más presentes, pacientes y conectados con el otro. Da igual si es tu hijo, tu hija o tu pareja, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos momentos que a los padres, por ejemplo, que trabajamos o incluso que teletrabajamos, ¿no? Cuando cambiamos de ambiente, a veces por la prisa de llegar rápido y no perderme algo, ya que entonces vamos súper rápido a encontrarnos con los niños. Yo supongo, bueno, quizás te puede ayudar a hacer un momento de 3 minutos de higiene emocional antes de entrar, ¿no? Y en esa transición, parar y hacer la transición, dentro de esa transición en un momento de higiene emocional, para que llegues como un poquito más limpio con tus hijos, ¿no? Y eso te puede ayudar. Entonces hago diferentes propuestas, ¿no? Desde propuestas como más divertidas, que es cuando te están viniendo esos pensamientos intrusivos, pues comenzar a resetear el cerebro y decir cosas que no tienen sentido, balbucear durante 3 minutos, ¿no? Por ejemplo, o hacer carotas también durante 3 o 4 minutos, también ayuda. O simplemente poder tener siempre agua en la mano y beber agua, ¿no? O que tienes un momento, una conversación más complicada, pues tener el agua en la mano y estar bebiéndola puede ayudar también. O cuando estás pasando, ¿no? De un ambiente a otro, si estás, por ejemplo, teletrabajando o llegas a casa, algo que te llene emocionalmente, escuchar música, ¿no? O incluso parar y decir, vale, ahora ya he acabado de ver este mail, ya he acabado de hacer entrevista con María y ahora voy a ir a comer con mis hijos y quiero estar así, visualizarte un poco cómo quieres estar, quiero disfrutar, cierro el ordenador, me voy, ¿no? No quita nada de tiempo y puede ayudarte muchísimo.